A ver, normalmente cuando hablamos de un diagnóstico médico hay una expectativa inmensa de precisión. Es casi como si fuera ingeniería pura. Totalmente. Como que buscas la avería exacta en el motor, ¿no? Exacto. O sea, alguien se rompe un brazo, se hace una radiografía, aparece esa línea blanca irregular en la pantalla y el médico simplemente señala y dice, pues mira, ahí está el problema. Y hay que admitirlo, es algo inmensamente reconfortante. Al cerebro humano le encanta que las cosas sean visibles. Sí, sí, que sean mecánicas, que se puedan categorizar en compartimentos perfectamente ordenados. Pero claro, luego uno entra en el mundo del desarrollo neurológico, del trauma, de los miedos inexplicables, y de repente esa máquina de rayos X deja de ser útil. Ya, es que ahí la radiografía no te sirve de nada. Para nada. Aparecen ansiedades paralizantes, depresiones profundas o comportamientos destructivos que, si se analizan objetivamente, pues no parecen encajar en absoluto con la experiencia de vida de la persona que los sufre. Es entrar de lleno en lo que podríamos llamar eh, aguas turbias clínicas. Y es el punto exacto donde la psicoterapia más tradicional a veces se queda corta. Claro, la de sentarse a hablar sobre la infancia inmediata. Eso es. Y deja a mucha gente frustrada después de años y años de tratamiento sin ver un avance real. Pues precisamente vamos a desgranar todo esto a fondo en la inmersión de hoy. Nos vamos a basar en los hallazgos del libro Este dolor no es mío, de Mark Ullin. Un libro interesantísimo, por cierto. Sí, es un pasote. Y el objetivo de este análisis a fondo es diseccionar cómo el trauma familiar heredado da forma a la identidad humana. También la ciencia biológica concreta que demuestra que esto es real. Y lo más importante de todo, cómo romper ese ciclo. ¿Qué es lo que a todo el mundo le interesa al final? ¿Cómo salir de ahí? Exactamente. A ver, para embarcarlo de forma sencilla, imaginemos que la mente humana es como un ordenador de última generación. A veces experimentamos fallos en el sistema, glitches, que no tienen ningún sentido lógico. Como cuando se te cuelga la pantalla sin motivo. Justo. Pues lo que plantea este libro es que quizá no hay un virus nuevo atacando el disco duro en el presente. Quizá, y aquí está la clave, lo que ocurre es que se está ejecutando un código heredado. Un software antiguo. Eso es, un software completamente obsoleto del sistema operativo de los abuelos o de los bisabuelos, que sigue corriendo en segundo plano y consumiendo pues toda la memoria disponible del sistema. Me parece que esa analogía del software obsoleto capta perfectamente la esencia del problema porque le quita el velo místico. No estamos hablando de fantasmas, Ya, de esoterismo o cosas así. para nada. Lo verdaderamente revolucionario es que la biología celular y la neurociencia contemporáneas ahora respaldan con mecanismos físicos lo que antes era solo una intuición psicológica. Es decir, que esos fragmentos de código son tangibles. Sí, son procesos biológicos reales. Hablamos de alteraciones en cómo se leen los genes, de memorias sensoriales que sobreviven al paso de las generaciones y que moldean desde el primer día cómo un sistema nervioso va a reaccionar ante un mundo que percibe como amenazante. ¡Wow! Pero bueno, para aterrizar esto, porque suena muy abstracto, hay que observar cómo se manifiesta físicamente, antes de entrar a mirar por el microscopio. Y el propio autor, Mark Wallin, aporta un caso clínico extremo que es, de hecho, su propia vida. Su propia historia médica, ¿sí? Fíjate, a los 30 y pocos años empezó a perder la visión de forma drástica. El diagnóstico oficial fue retinopatía serosa central crónica. Que, bueno, para ponerlo un poco en contexto para quienes nos escuchan, es una condición en la que el plasma sanguíneo, o sea, el líquido, se filtra y se acumula justo debajo de la retina. Madre mía. Sí, y al acumularse, pues generan ampollas y cicatrices que van destruyendo la visión central. La medicina tradicional le dijo que no había cura clara y que la progresión lógica de esa enfermedad era la ceguera total. Tiene que ser aterrador que te digan eso. Ante esa perspectiva, Wallin dejó su vida entera y emprendió un peregrinaje por Asia. Buscó gurús, se sometió a ayunos extremos y pasó horas incontables meditando con los ojos vendados. Buscando una salida espiritual a un problema físico. Claro, intentando encontrar la iluminación para curarse. Hasta que, después de hacer cola durante horas para hablar con un maestro espiritual muy venerado, esperando alguna revelación mística profundísima, este maestro le da la indicación más frustrante, mundana y reveladora posible. Es que me encanta esta parte. Es buenísima. Le dice, textualmente, vete a casa
y llama a tus padres. Un golpe de realidad brutal. Totalmente. Pero es que los grandes maestros de diversas tradiciones entienden algo fundamental, y es que el historial familiar, esos vínculos primarios, no se pueden simplemente trascender o borrar haciendo un par de retiros de silencio en una montaña. Ya, no puedes huir de tu propia historia familiar. Exacto. La curación de Wolin no estaba en Indonesia. Estaba en reconstruir un puente que se había dinamitado décadas atrás con su madre y con su padre. Y el contexto de esa ruptura es clave para entender el caso. Él se había separado de su madre cuando era un bebé de apenas 2 años, porque ella tuvo que ser hospitalizada de urgencia por una cirugía de vesícula que se complicó bastante. Claro. ¿Y para un niño de esa edad? Para la mente de un bebé, esa separación abrupta es literalmente una amenaza de muerte. O sea, no hay razonamiento lógico ahí. Eso activó en él un lenguaje secreto del miedo, un diálogo interno constante. Sus palabras recurrentes, las que le martillaban la cabeza toda su vida, eran solo, indefenso y arruinado. ¿Qué dureza vivir con eso de fondo? Muchísima. El caso es que al regresar de Asia se forzó a sí mismo a acercarse a su madre, a recibir su abrazo físico. Un abrazo que al principio él mismo describía como sentir que caía en una trampa para osos. ¡Ostras! ¡Qué metáfora tan potente! Sí, sentía rechazo total. Pero al sostener ese contacto prolongado, algo en su cuerpo cedió. Logró desactivar ese terror infantil y, coincidiendo en el tiempo con esta reconciliación tan profunda, la fuga de líquido en sus ojos se detuvo y recuperó la visión. Es un punto de inflexión asombroso en su biografía. Sí, pero a ver, aquí necesito hacer un momento de abogada del diablo porque yo misma al leerlo pensé, esto suena a charlatanería total. Ya, el escepticismo asoma rápido. Lógico. Es decir, estamos afirmando que abrazar a mamá y perdonar te cura una enfermedad ocular degenerativa de la noche a la mañana. Es muy difícil no ver esto como simple pensamiento mágico. A ver, yo pensé exactamente lo mismo al analizar este caso por primera vez. Es el escepticismo natural y sano, pero si dejamos de ver el ojo como una lente mecánica aislada, como si fuera la cámara de un móvil, y lo empezamos a ver como un tejido hipervascularizado. O sea, lleno de venitas y sangre. Exacto. Que está directamente conectado a un sistema nervioso en pánico, pues ahí la biología encaja. La retinopatía serosa central está fuertemente correlacionada con niveles disparados de cortisol y de adrenalina. Las hormonas del estrés. Eso es. El estrés crónico masivo altera la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Entonces, cuando el terror subyacente de abandono que tenía Wolin se resolvió, su sistema nervioso salió de esa respuesta primitiva de lucha o huida. Ah, claro, dejó de estar en alerta roja. Al dejar de segregar ese torrente constante de hormonas de estrés, los vasos sanguíneos de sus ojos dejaron de filtrar líquido. Su cuerpo, desde un punto de vista inmunológico y vascular, pudo por fin reparar el tejido porque dejó de creer que estaba en peligro de muerte inminente. Vale, visto así tiene todo el sentido del mundo. El síntoma ocular era simplemente la sirena de alarma de un sistema nervioso en colapso por un terror antiguo. Exactamente. El estrés crónico de un individuo afecta a su propio cuerpo, ¿vale? Eso está médicamente comprobado. Pero el misterio real de este libro, el gran salto al vacío aquí, no es la vida de un individuo, es cómo narices esto cruza la barrera generacional. Ahí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ya ves, si una abuela sufre un trauma devastador, ¿por qué demonios el nieto nace con la alarma ya encendida? ¿Cómo viaja el miedo? Pues mira, la clave para entender ese viaje está en observar la cronología del desarrollo humano. Es un concepto biológico alucinante que se llama el entorno biológico compartido. Cuéntame más de eso. Hay que pensar en el desarrollo embrionario de una niña, ¿vale? Una mujer embarazada de 5 meses lleva en su vientre a su hija. Ajá. Pues bien, esa hija ya tiene formado su sistema reproductivo básico, y dentro de sus pequeños ovarios fetales ya están formándose los óvulos precursores. Ostras, espera. O sea, la célula exacta que eventualmente se convertirá en la tercera generación, en el nieto o en la nieta, ya existe físicamente dentro de ese feto de 5 meses. ¿Sí? Que a su vez está dentro de la abuela. Exactamente. Están las 3 generaciones conviviendo en el mismo espacio físico simultáneamente, y comparten el mismo torrente sanguíneo. ¡Qué locura!
Si esa abuela de repente vive un evento catastrófico, el pico masivo de hormonas de estrés baña no solo su cuerpo, sino el cerebro en desarrollo de su hija, y las células germinales que en el futuro formarán a su nieto. Claro, el baño químico lo reciben los tres a la vez. Así es. De hecho, la investigadora Rachel Yehuda, que es una pionera en neurobiología del trauma en el Hospital Mount Sinai, lo demostró con unos estudios fascinantes. Analizó a supervivientes del Holocausto y encontró que no solo ellos tenían perfiles de cortisol alterados. Lógico, después de vivir algo así. Claro, pero lo fuerte es que descubrió que sus hijos nacían con una predisposición biológica a tener niveles bajos de cortisol. Espera, un momento. ¿Niveles bajos? Si están estresados crónicamente, no deberían tener el cortisol por las nubes. Es muy contraintuitivo, lo sé, pero en realidad es una adaptación biológica al trauma extremo y prolongado. Cuando el sistema está expuesto a un peligro constante, el cuerpo a veces reduce su producción basal de cortisol para no autodestruirse por toxicidad. Ah, como si bajara los plomos para que no se queme el circuito. Exacto. O los receptores se vuelven hipersensibles. El resultado práctico es un sistema que reacciona de forma explosiva ante el menor estímulo, como un ruido fuerte, y que luego tarda muchísimo en calmarse. Ya, se quedan enganchados en el pico de ansiedad. Y fíjate si esto es consistente, que Yehuda replicó estos mismos hallazgos años después en mujeres embarazadas que desarrollaron estrés postraumático severo tras los ataques del 11 de septiembre en Nueva York. ¡Qué barbaridad! Los bebés nacieron con esos mismos perfiles hormonales alterados, predisponiéndolos a la ansiedad clínica desde el día 1 de sus vidas. Pero, a ver, ¿qué mecanismo celular hace que esa alteración perdure una vez que el bebé nace y crece? Porque, claro, el ambiente del útero ya no está. Hay un estudio de la Universidad de Emory con ratones que ilustra esto de una manera que, sinceramente, parece de ciencia ficción. Ah, el experimento de la acetofenona. Sí, es un clásico. Es que, Estela, mira, los investigadores expusieron a ratones machos a un olor muy específico, que era el olor de la flor de cerezo. Y justo después de que lo olieran, les daban una leve descarga eléctrica. Un condicionamiento clásico de toda la vida. Exacto. Con el tiempo, lógicamente, el ratón entraba en pánico solo con oler la flor de cerezo, sin necesidad de descarga. Pues bien, luego cruzaron a esos machos traumatizados con hembros que no habían sufrido ningún trauma. Y el resultado es lo que rompió todos los esquemas en la comunidad científica. Totalmente. Porque la primera generación de crías, e incluso la segunda generación, o sea, los nietos de ese ratón original, nacían con un terror absoluto al olor a flor de cerezo. Presentaban respuestas de sobresalto masivas al percibirlo. A pesar de no haber recibido jamás una descarga eléctrica en sus vidas. Ni haber conocido a su abuelo. Es que es flipante. Y es importante aclarar que no era solo un comportamiento aprendido por imitación, porque las crías fueron criadas en entornos neutros, lejos de sus padres. Al analizar los cerebros de los nietos, descubrieron que tenían una cantidad exageradamente mayor de receptores olfativos dedicados específicamente a detectar ese olor a flor de cerezo. Su estructura cerebral física había cambiado por completo. Exacto. Y esto se explica a través del campo de la epigenética. A ver, no es que el trauma mute o reescriba las letras del ADN en sí. Tus genes son los mismos. Lo que hace el trauma es alterar los interruptores. Los interruptores de los genes, ¿quieres decir? Sí. A través de un proceso físico llamado metilación del ADN, se añaden pequeños grupos químicos a ciertos genes. Estos actúan como candados moleculares que impiden o facilitan que el cuerpo lea las instrucciones de ese gen concreto. Es decir, es como si la genética fuera un manual de instrucciones inmenso. El trauma no arranca páginas ni escribe palabras nuevas. Lo que hace es poner post-its fluorescentes en ciertas páginas. Me gusta mucho esa imagen. Post-its que dicen, atención, hiperreaccionar ante este olor o peligro de muerte ante el frío extremo. Y ese libro, cargado de post-its y marcadores, es exactamente el que hereda la siguiente generación. Esa metáfora es perfecta para aterrizar el concepto. Y de hecho, hay que subrayar algo crucial aquí. Desde un punto de vista puramente biológico, esto no es un error ni un fallo del sistema informático que decíamos al principio. No. No, es una verdadera maravilla de la resiliencia evolutiva. La biología dice, vale, el entorno en el que vivía era extremadamente hostil y peligroso, así que voy a programar genéticamente a mis descendientes para que sean hipersensibles a esas amenazas específicas y así puedan sobrevivir. Claro, les da una ventaja de supervivencia en un mundo en guerra, por ejemplo. Eso es. El problema surge en el mundo moderno, en nuestra vida cotidiana, donde el león ya no está acechando, pero el cuerpo sigue haciendo sonar la alarma a todo volumen. Ya veo. Lo que hace 50 o 100 años fue una adaptación de supervivencia brutal y necesaria, hoy se convierte en un ataque de pánico debilitante en la cola del supermercado.
Exactamente. Hay un desajuste temporal. Dale. Y si la biología funciona así, en un laboratorio con ratones, la pregunta evidente es ¿cómo se ve esto cuando un ser humano de a pie entra a la consulta de un terapeuta? ¿Cómo se manifiestan esos posits epigenéticos en las pesadillas o en las fobias de alguien normal? Pues aquí es donde la teoría se vuelve profundamente personal y humana. Hay casos clínicos documentados por Wallin que muestran la precisión casi matemática de este fenómeno. Por ejemplo, el caso de un joven llamado Jesse. Ah, sí, me acuerdo de ese caso. Tenía 19 años y sufría un insomnio tan severo que lo estaba incapacitando por completo. Cada madrugada, a las 3:30 en punto, se despertaba temblando, sintiendo que se congelaba físicamente de frío. ¡Buf! ¡Qué angustia! Su terror absoluto, lo que le decía a su mente, era que si volvía a cerrar los ojos y se quedaba dormido, nunca más iba a despertar. Un pánico visceral. Y claro, me imagino que en su vida personal no había ocurrido ningún evento que justificara ese miedo específico, a morir de frío, ¿no? Ninguno en absoluto. Tuvo una infancia normal, cálida y segura. Pero al empezar a trazar el árbol genealógico en terapia, aparece un fantasma. Su tío Colin. El tío que no conoció. Exacto. Jesse nunca lo llegó a conocer, pero este tío murió trágicamente en una tormenta de nieve masiva en Canadá, mientras revisaba unas líneas de alta tensión. Murió congelado, de hipotermia, en medio de la madrugada. ¿Y a qué edad perdió la vida? A los 19 años. A los 19. La edad exacta en la que el sistema nervioso de su sobrino colapsó con un insomnio provocado por sensación de frío. Es verdaderamente escalofriante. Lo es. Y luego está un caso aún más oscuro, si cabe, que es el de Gretchen, una paciente lidiando con una depresión tan profunda que venía acompañada de ideas suicidas muy específicas. Y cuando dices específicas, ¿te refieres al lenguaje que usaba? Sí. No hablaba de pastillas o de saltar de un puente. Sus palabras textuales, recurrentes una y otra vez, eran que quería vaporizarse e incinerarse. Madre mía. Llegó a confesar el impulso de saltar a una cuba de acero fundido en la fábrica donde trabajaba su hermano, solo para lograr esa aniquilación por fuego. Claro, y al investigar a fondo su historia familiar, el origen de esas palabras exactas sale a la luz. Resulta que toda la familia de su abuela había sido asesinada en los hornos de Auschwitz, literalmente vaporizados en cámaras de gas e incinerados en hornos. Es que te deja sin palabras. O fíjate, un tercer caso que a mí me llamó muchísimo la atención leyendo los datos. El de un niño de 8 años, Preanshik, nacido y criado con total seguridad en Estados Unidos. De pronto empezó a golpearse la cabeza contra las paredes violentamente mientras gritaba la palabra matar. Un comportamiento incomprensible para sus padres. Claro, hasta que la familia acaba confesando que el abuelo del niño fue ejecutado en Camboya por los Jemeres Rojos y fue asesinado precisamente a golpes en la cabeza. Lo que resulta verdaderamente insólito de todo esto no es que se herede la tendencia a estar triste o a ser un poco ansioso. No es una neblina emocional, no. Exacto, es la hiperespecificidad del lenguaje. O sea, Gretchen no decía quiero desaparecer, decía incinerarme. Jessie no sentía una simple inquietud nocturna, sentía un frío extremo mortal. El cuerpo no hereda una angustia vaga, hereda una réplica de precisión quirúrgica. Y eso nos lleva directamente al núcleo neurobiológico del asunto, que es preguntarnos cómo es posible que el cerebro almacene y transmita detalles tan sumamente concretos sin que exista una narrativa consciente. ¿Por qué heredamos palabras y sensaciones puras en lugar de un recuerdo ordenado de lo que pasó? Claro, porque nadie les contó esa historia de pequeños. Exacto. Pues el psiquiatra Bessel van der Kolk, que es uno de los mayores expertos mundiales en trauma, lo explica maravillosamente mediante el funcionamiento del cerebro bajo amenaza extrema. A ver, cuéntanos. Cuando un ser humano experimenta un terror que amenaza su vida de forma inminente, el área de Broca, que es la parte del lóbulo frontal encargada de procesar el lenguaje y estructurar el tiempo, literalmente disminuye su flujo sanguíneo. Se apaga. O sea, el cerebro lógico entra en modo ahorro de energía y dice, a ver, no hay tiempo para contar una historia con palabras, envía toda la energía a los músculos para correr. Esa es la biología de la supervivencia pura. Se produce lo que van der Kolk llama el terror sin habla. Como la corteza prefrontal está desactivada, el evento traumático no se archiva en la memoria como una historia lineal, con su principio, su nudo y su desenlace. Ya, no es como recordar las vacaciones de verano. Para nada. Se procesa directamente a través de la amígdala y se almacena como memoria no declarativa.
queda guardado como fragmentos en bruto. Como piezas sueltas de un puzzle. Eso es, un olor penetrante, un frío intenso, el sonido de un golpe o una palabra suelta cargada de toda la adrenalina de ese momento trágico. Esos fragmentos sensoriales crudos, aislados del contexto original, son los que descienden por la línea genética a través de esos mecanismos de metilación que comentábamos antes. Vale, entiendo. Si asumimos entonces que estamos potencialmente habitados por estos fragmentos silenciosos, por estos posits genéticos que nosotros no hemos escrito en absoluto, ¿cómo narices encontramos el archivo dañado? El enfoque de Walling propone un método que parece actuar como un detector de metales para traumas antiguos. Sí, una herramienta muy práctica. Se basa en identificar 4 temas inconscientes principales que suelen bloquear el desarrollo normal de la vida. Estos 4 temas son, en el fondo, patrones de lealtad profunda y, muchas veces, totalmente invisible hacia nuestra familia. ¿Cuál sería el primero? El primero es la fusión con el dolor de un padre. Tomar la carga del sufrimiento de uno de los progenitores como un intento primitivo, casi infantil, de aligerar su peso para que sobreviva. Como decir, yo sufro esto por ti. Inconscientemente, claro. Un ejemplo clínico claro es un hombre que lo pierde absolutamente todo en decisiones financieras temerarias exactamente a los 34 años, arruinándose por completo. Y resulta que es exactamente a la misma edad en que su padre, que era ludópata, arruinó a la familia. El hijo repite el desastre por una lealtad inconsciente, para estar conectado a él. ¡Wow! Y supongo que el segundo tema va por la vía contraria. Sí, el segundo tema es el rechazo a un padre, que paradójicamente suele llevar a adoptar exactamente los mismos comportamientos que más se desprecian de él. Ya, el típico caso de quien jura y perjura que no será tan frío o tan controlador como su padre y de repente se ve asfixiando a sus propios hijos de la misma manera. Es un mecanismo clásico. Luego, el tercer tema es la ruptura temprana del vínculo materno, que es exactamente lo que vimos en la historia del propio autor, perdiendo la visión tras la hospitalización de su madre. Efectivamente. Y el cuarto tema, que me parece fascinante, es la identificación inconsciente con un miembro excluido de la familia. Es decir, la típica oveja negra, el tío criminal, el desertor o el hermano fallecido del que nadie se atreve a hablar nunca en las cenas de Navidad para no revivir el dolor. El tabú familiar por excelencia, la teoría sistémica dice que el sistema familiar no tolera vacíos ni exclusiones, y un descendiente posterior de alguna forma representará las emociones o el destino de ese miembro borrado de la historia. Es como si el sistema obligara a que alguien lo recuerde. Exacto. Y la herramienta para descubrir cuál de estas dinámicas está operando en alguien es lo que Whelan llama el mapa del lenguaje nuclear. Que, por cierto, no requiere hipnosis, ni irse a retiros espirituales, ni nada por el estilo. No, es pura observación. Consiste en escuchar con máxima atención el lenguaje cotidiano, especialmente cuando la persona está en momentos de crisis o estrés. Se analiza la queja central, cosas tipo «nunca tengo suficiente dinero» o «todos me acaban traicionando». Ajá. Luego se miran los adjetivos descriptivos exactos que se usan al hablar de los padres. Y finalmente se extrae lo que él llama la oración central. Que vendría a ser el núcleo duro del terror. Sí, suele ser algo visceral como «me van a encerrar y moriré asfixiado» o «voy a causar la destrucción de todos los que amo». Paremos un momento aquí para rizar el rizo, porque comprendo el mecanismo perfectamente, pero desde un punto de vista filosófico, ¿no se corre un riesgo enorme de buscar fantasmas donde simplemente no los hay? Entiendo por dónde vas. A ver, hay una tendencia actual muy fuerte a victimizarse. Si a alguien le va mal en una entrevista de trabajo o tiene fobia social porque no sale de casa, resulta sumamente cómodo y conveniente culpar automáticamente a las penurias del bisabuelo que pasó hambre en la guerra. Ya, echar balones fuera. Claro, en lugar de asumir la responsabilidad de prepararse mejor, de ir a terapia conductual o de gestionar las emociones en el presente adulto. ¿No es todo esto la excusa perfecta para evadir el trabajo personal? Esa es sin duda la trampa principal en la que caen los críticos de esta teoría, y es una observación crucial que hay que hacer. Pero el trabajo clínico serio en trauma intergeneracional no se trata de repartir culpas ni de buscar atajos para no asumir la vida adulta. Entonces, ¿cómo diferencias qué es tuyo y qué es del abuelo? La brújula que diferencia un problema actual, de gestión del día a día, de un trauma heredado es un concepto clave, la desproporción. Ah, la desproporción entre el estímulo y la respuesta. Totalmente. Imagina que a alguien le rechazan en una entrevista de trabajo. Lo normal y sano es sentir frustración, enfado o una tristeza temporal. Un bajón, claro.
Pero si ante ese rechazo laboral ordinario, la respuesta emocional es un ataque de pánico brutal, acompañado de la creencia profundísima de que voy a terminar en la calle, moriré de hambre y nadie me recordará jamás, ahí hay un desajuste masivo. Ya, la reacción no pertenece en absoluto a ese evento del presente. Exacto. Cuando el nivel de pánico o el uso de palabras tan extremas como aniquilación, incinerarse o congelarse choca frontalmente con una biografía donde esa persona ha estado siempre segura, ha tenido comida y techo, ahí es donde el mapa del lenguaje apunta directamente hacia atrás. Y permite separar el grano de la paja. Sí, te permite decir con claridad, mira, esta frustración puntual es mía por no haberme preparado bien la entrevista, eso lo asumo. Pero este terror primitivo a morir de inanición en la cuneta, esto es de mi abuela. ¡Qué síntesis tan potente! La verdad es que hemos cruzado un territorio inmenso en la inmersión de hoy. Empezamos con la perplejidad ante síntomas físicos y emocionales que parecen desafiar toda la lógica médica tradicional. Sí. Luego bajamos al nivel celular, donde la epigenética nos demuestra de forma irrefutable, desde ratones de laboratorio hasta supervivientes de atrocidades históricas, que el estrés crónico deja verdaderos candados moleculares en nuestro ADN. Esos post-its que decíamos. Exacto. Y finalmente vimos cómo las palabras sueltas, esos fragmentos intensos que surgen en nuestras peores crisis emocionales, no son aleatorios. Son literalmente las migas de pan que dejó el cerebro de nuestros ancestros cuando no pudo formar un recuerdo coherente. Lo que hace que todo este análisis sea tan vital para cualquier persona es el cambio de paradigma brutal que ofrece. Transforma radicalmente la relación que tiene uno con su propio sufrimiento. Le quita un peso de encima a la gente, ¿verdad? Muchísimo. Detiene esa pregunta castigadora que aísla tanto y que a menudo es inútil de ¿qué hay de malo en mí? ¿Por qué estoy roto y no funciono como los demás? Y la sustituye por una pregunta nueva. La sustituye por una investigación científica y empática. ¿De dónde viene esta alarma que suena en mi cuerpo? Valida dolores inmensos que, sin este contexto biológico, pues parecerían pura locura clínica. Abriendo una vía real para desactivar la alarma en la raíz, en lugar de simplemente silenciarla con medicación de por vida. Esa es la meta final, sí. Y esto me lleva a un pensamiento final, una idea provocativa que quiero dejar sobre la mesa para quienes nos escuchan. A lo largo de la charla hemos establecido cómo la metilación pone candados en los genes para transmitir el terror y adaptar a la siguiente generación al peligro. Ajá. Pero también sabemos, gracias a los avances en neuroplasticidad humana, que el cerebro adulto puede crear nuevas vías neuronales a través de la terapia, de la exposición segura y del procesamiento del trauma. Esa es de hecho la clave de todo el progreso terapéutico moderno. Entonces, si el trauma altera epigenéticamente cómo se expresan los genes en los óvulos y en los espermatozoides, ¿significa esto que el arduo trabajo de ir a terapia hoy, de procesar el perdón, de desactivar las fobias y de sanar nuestras propias heridas emocionales en el presente, está afectando físicamente a esa misma maquinaria epigenética? Wow. O sea, estamos en este preciso instante quitando esos candados moleculares y reescribiendo literalmente el legado biológico que van a recibir bisnietos que aún ni siquiera han sido concebidos. Es una pregunta espectacular. Si heredamos el terror porque la biología buscaba protegernos, podemos, con ese trabajo consciente, heredar genéticamente la resiliencia y la paz mental con esa misma fuerza biológica implacable. Fíjate, esa es la última frontera de la investigación ahora mismo. Y toda la evidencia clínica apunta a que sí. La epigenética es dinámica. No es una condena a cadena perpetua escrita en piedra. ¿Se puede cambiar? Los marcadores pueden revertirse. Al desactivar el ciclo de hipervigilancia en nuestro sistema nervioso hoy, modificamos el entorno químico de nuestras células germinales. Básicamente tenemos el poder biológico en nuestras manos de asegurar que el miedo termine con nosotros. Regalando un lienzo genético mucho más limpio a las generaciones venideras. Exactamente. Pues volviendo a la imagen del principio, resulta que la máquina de rayos X en el consultorio nunca estuvo estropeada. El problema era nuestra estrechez de miras. Estábamos buscando de forma muy obsesiva fracturas limpias en el hueso de una sola persona, cuando lo que la placa nos estaba gritando a voces era que debíamos analizar las fracturas invisibles de todo el árbol genealógico. Así es. Y una vez que aprendes a leer esa radiografía familiar, a través de esas migas de pan lingüísticas de las que hablábamos, el viejo sistema operativo de la mente por fin tiene permiso para actualizarse, soltar la alarma y simplemente empezar a vivir en el presente.